Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestro avance en la materia. Estamos trabajando en este momento sobre un objeto del costo en particular, que es el costo de producción. En clases pasadas nos hemos referido a los dos primeros elementos del costo de producción, tales como material y mano de obra. Y hoy nos vamos a referir al tercer elemento, que es la carga fabril. Permítanme compartir la pantalla con ustedes para presentarles el PowerPoint que les tengo preparado para esta clase. Muy bien, aquí tenemos, como les dije, el tercer elemento del costo de producción, que sería la carga fabril. Dentro de la carga fabril podemos poner diferentes pequeñas cuentas que sumadas nos dan el elemento carga fabril, tales como la depreciación de diferentes ítems que usa diferentes bienes de uso que la fábrica va a utilizar, como el edificio, las instalaciones, como las maquinarias que utiliza, equipos de computación si tuviera, y una serie de elementos. Alquileres, si es que estamos trabajando dentro de un predio que sea alquilado. Mano de obra indirecta, que ya la hemos calculado, recuerden ustedes, la hemos calculado cuando trabajábamos con el segundo elemento, la mano de obra. Servicios básicos, seguros y otros. Vamos en esta clase a ejemplificar el cálculo, registro, etcétera, del elemento depreciaciones, y uno de estos, para ejemplificar tanto alquileres como servicios seguros, vamos a trabajar con servicios básicos. Entonces vamos a trabajar con depreciaciones, servicios básicos, que tiene un procedimiento muy similar a otras cuentas, el momento que ustedes necesiten calcular, y la mano de obra indirecta, que ustedes ya la han calculado cuando trabajaban con el segundo elemento del costo. Muy bien, en ese contexto nos vamos a dar algunos datos para poder ejemplificar en esta clase. Dice, nuestra fábrica, a inicios del mes de agosto de la presente gestión, cuando la UFB es 2.12, tiene los siguientes bienes de uso y los saldos son los siguientes. Es decir, aquí vamos a hacer el cálculo de un mes. Vamos a pensar en agosto. Entonces, vamos a calcular las depreciaciones que corresponden a un mes, asumiendo que a fin del periodo queremos calcular nuestro costo de producción. O si está terminada, y si no, nuestro costo de producción en proceso. Muy bien. Dice que esta empresa ya es una empresa en marcha, por lo tanto tiene terreno, tiene edificios, tiene maquinaria, y a la vez, si tiene edificios y maquinarias, también ya han sido usadas y tiene sus depreciaciones acumuladas. Esto no es novedoso para ustedes, es contabilidad 3. Recuerden ustedes el tema bienes de uso, o sea, tenemos saldos de esas cuentas de bienes de uso. Ahora, lo que vamos a hacer es incluir este cuadrito para ayudarnos a sistematizar, pero seguimos hablando de lo que ya vimos en cuenta 3. Aquí vamos a ver cómo tenemos un detalle de los diferentes bienes de uso. Acá están los bienes de uso con su valor a inicios del mes de agosto. Tenemos depreciaciones acumuladas, como ya lo habíamos visto en los saldos de mayores, también con su saldo a inicios del mes de agosto, y lo que queremos ahora calcular es el gasto de depreciación de ese periodo, de ese mes en particular. Entonces ya sabemos que si tenemos saldos y están relacionados con la UFB, como aquí estamos mostrando, la UFB de inicio de agosto y la de final de agosto, lo primero que vamos a hacer es actualizar. Y dice acá, el 31 de agosto, pasó el mes de la misma gestión, la UFB es 230 y se deprecian los bienes de uso y se pagan servicios básicos. Ahora vemos acá, ¿cómo se deprecia? Se deprecia por la ley 843. Y aquí ahora vamos a empezar a entender la diferencia entre costo del periodo y costo inventariable. Ya lo hemos visto tanto en elementos de material como de mano de obra, que hay que diferenciar qué va al periodo como gasto y qué va a formar parte del costo de producción.
Y aquí nos está diciendo que la depreciación usada es la de la ley 843. Ustedes saben que hay 6 métodos diferentes. Bueno, en este caso es la ley 843. Y además de que es usada esta ley, vamos a ver que una parte de la depreciación del edificio, el 40% es gasto, y el 60% es costo inventariado. Y en el caso de la maquinaria, el 100% es costo inventariado, que se va a producción, porque la maquinaria pues no la usan en las labores administrativas. Por un lado. Por otro lado, nos habla de la factura de servicios básicos, que como les decía, podría ser lo mismo alquileres, podría ser lo mismo seguros, o cualquier otro ejemplo. La factura de servicios básicos se ha pagado por 420 kilowatts consumidos, 42,000 según cheque bancario. De estos 420, 210 kilowatts utiliza administración, costo del periodo, y 210 producción, costo inventariado. Muy bien, con esos datos paso a mostrar lo siguiente. Tengo que calcular y actualizar el terreno, el edificio, la maquinaria. Estoy calculando la actualización de esos 3 bienes de uso y de sus 2 depreciaciones acumuladas, del edificio y de la maquinaria. Esos son los saldos con los que habíamos partido a inicios del mes de agosto. Y aquí tengo la UFB de inicio de agosto y de final de agosto, y estoy calculando su saldo. Como ha subido la UFB, vemos que los saldos son positivos, y eso quiere decir que debe crecer ese bien. Por otro lado, cuando voy a calcular la depreciación, siempre tengo que calcular sobre los saldos actualizados. Recuerden, entonces, en el caso, por ejemplo, de este segundo elemento, que era el edificio, este era lo que tenía al inicio de agosto, más esto que ha incrementado por el crecimiento de la UFB. Ahora el saldo actualizado es este, entre 40 años, por el mes de agosto, solo un mes entre 2. Entonces hacemos esto entre 40 por 1, me daría 1084. Esa sería la depreciación del mes de agosto del edificio. Lo mismo en el caso de la maquinaria, tenemos el saldo de inicio de agosto más la actualización del mes de agosto, nos da 168 entre 8 años, eso es lo que dice la ley 843, por el mes de agosto, solo un mes me da 1751. Entonces tengo un cálculo de actualizaciones, cálculo de la depreciación de un mes. Y acá también estamos haciendo el análisis del servicio básico, como nos habla de factura, tenemos 13% que es crédito fiscal de este monto, y el 87% ya sería el servicio básico, para que veamos cuánto es costo inventariable y cuánto es costo del periodo. Estos son los cálculos y con ello voy llenando mi planillita. Recuerden, los 19, 40, 13, 5 y 4 son los que están acá. 19, 40, 13, 5 y 4. Estoy actualizando los bienes de uso, estoy actualizando las depreciaciones acumuladas, y de ahí tengo mi saldo ya actualizado a fin de mes. Por eso es que yo partí en el edificio de 520,000 y partí en la maquinaria para el cálculo de la depreciación de 168,000. 520 y 168, y he calculado la depreciación de un mes. Muy bien. De esos cálculos vimos que mi depreciación del periodo era 1084 para el edificio y 1751 para la maquinaria. 1084 y 1751, que es lo que tengo acá. Muy bien, ahí he llenado mi cuadrito con todos los datos calculados y sistematizados. Con eso, jóvenes, ahora nos vamos a permitir hacer los asientos que correspondan. Y aquí tengo el del 31 de agosto. Lo primero que voy a hacer va a ser actualizar el terreno, el edificio, la maquinaria, y sabemos que la contracuenta es mantenimiento de valor. Ahí están los datos que ustedes tienen calculado en las planillas anteriores. Posteriormente, también actualizamos las depreciaciones acumuladas y calculadas, y la contracuenta es mantenimiento de valor. Recuerden que estas son cuentas de activo, estas son cuentas correctoras de activo,
Y esta es una cuenta de resultados que va a ir a afectar el estado de resultados. Cuando esté en el haber se considera ingreso, cuando esté en el debe se considera gasto. Y después también hemos calculado la depreciación. Aquí hemos dicho 1084 y 1751. Aquí están 1084 y 1751. Y aquí hemos puesto la depreciación. Recuerden que habíamos dicho que del edificio, cuando estábamos depreciando el edificio, una parte del edificio es el 40% lo ocupa el departamento de administración, eso es gasto. Pero el 60% que está aquí, eso es costo inventariable. Y además aquí también está el 100% de la depreciación acumulada de la maquinaria, porque la maquinaria solo la usa producción. Entonces, de estas dos cifras que son del mes, solamente el 40% de este importe del edificio es gasto y la otra parte, el 60 más el 100% de esto es costo inventariable porque afecta al departamento de producción. Y lo que todavía no hemos visto es a cuánto va a afectar a cada una de las órdenes de trabajo y eso lo vamos a hacer posteriormente. En el caso, veamos, del servicio básico, habíamos dicho el 13%, 5.400 es crédito fiscal y de esto la mitad, decía los kilowatts usados, la mitad son costo del periodo y la mitad es costo inventariable. Entonces, acá está, la mitad es costo del periodo, se llama servicio básico, cuenta de gasto, y la otra mitad es costo inventariable. Y, lógicamente, el servicio básico, el crédito fiscal es una cuenta de activo. Ahí están los 42.000 de la factura. Y estamos diferenciando entre lo que es periodo y lo que es inventariable. Entonces tengo el gasto de servicio básico, como acá tengo el gasto de depreciación, esto va a ir al estado de resultados. Crédito fiscal va a ir como derecho al balance general, pero esta parte que es la depreciación del edificio y de la maquinaria y esta parte que es servicios básicos son costos inventariables porque son utilizados en el departamento de producción y también queda pendiente la distribución. Y lógicamente vamos a entregar un cheque de los 42.000. Esto hace que deba mayorizar. El terreno ha crecido por la actualización, el edificio ha crecido por la actualización, la maquinaria ha crecido por la actualización, la depreciación acumulada del edificio ha crecido por la actualización y ahora tengo el mantenimiento de valor de uno de los asientos, del otro de los asientos, la depreciación, que es un gasto, y los servicios básicos, que es otro gasto. Lo que vuelvo a recordarles es todavía esta parte no la hemos distribuido, porque lo que corresponde al departamento de producción lo debo a su vez distribuir posteriormente entre las órdenes de trabajo. Y llegamos a ese momento. Y dice así, en el mes se trabajaron con dos diferentes órdenes. La orden 1 produce 250 unidades y la orden 2, 190 unidades. Entonces ya tenemos datos para proceder al prorrateo o distribución. Producción distribuye entre sus órdenes de trabajo de la siguiente manera. En el elemento de precisión del edificio, para distribuir entre las OTs, toma en cuenta el número de órdenes vigentes. En este caso son dos, la orden 1 y la orden 2. Pero si estuviéramos trabajando con 5 órdenes, deberíamos dividir entre 5. En este caso va a ser dividir entre 2. La depreciación de maquinaria entre el número de unidades producidas en el periodo. Para eso vamos a ver cuántas unidades, y aquí nos dice, la orden 1 produce 250 unidades y la orden 2, 190 unidades. Eso es otra forma de distribuir. Y finalmente dice, servicios básicos distribuye en base al consumo de kilowatts consumidos por orden. Y la orden 1 ha consumido 80 kilowatts y la orden 2, 130 kilowatts. Entonces, ahora sí,
ese dato que teníamos en este elemento, en este asiento, teníamos la cifra calculada, pero no sabíamos de qué manera íbamos a distribuir a las órdenes. Y con el último dato que les acabo de mostrar, pues ya nos indica la manera en que vamos a distribuir. Para eso vamos a proceder. La depreciación del edificio, que era 650, dividimos entre dos OTs. Por lo tanto, a la OT1 le va a dar 325 y a la OT2 325. Y esto, vean, se hace a elemento de redondear. Tiene que ser 95 exacto. Entonces, aquí es 47 y aquí tiene que ser 48 para que me replique exactamente el valor. En el caso de la depreciación de la maquinaria, decía que vamos a distribuir en base a las unidades producidas en cada OT. Como la una ha producido 250 y la otra 190, la suma serían 440 unidades. Entonces, el total entre 440 por 250 me da 995. Y el saldo va a ser por 756,40. La suma de estas dos cifras debe ser idéntica a esta que mostramos acá. Finalmente, servicios básicos va a dividir entre la suma de los kilovatios. De los 210 kilovatios que consumió producción, 80 fueron a la orden 1 y 130 a la orden 2. La suma de esto me da 210. Entonces, los 18.270 entre 210 kilovatios por 80 me da 6.900 y por 210 me da 11.310. La suma de estas dos cifras son idénticas al total. Ahí he realizado cálculos y con eso hago un cuadrito. Siempre a mí me gustan los cuadritos en el sentido de que uno sistematiza la información, la tiene clara, el cálculo, la cifra, de dónde sale y tiene el respaldo a la vez. Entonces, lo que hemos visto, en nuestro primer cuadro que hicimos, habíamos calculado la depreciación total del edificio del mes de agosto, 1084. La depreciación de la maquinaria del mes de agosto. Ahora, de estos 1084, 40% va a administración, eso es gasto. 60% va a producción. Y lo de producción lo distribuye, como hemos acabado de ver en la planilla anterior. En el caso de la depreciación de la maquinaria, que es 1.700, no hay gasto en el periodo porque la máquina solo la usa producción, todo va a producción y el total de producción lo distribuyo entre las dos órdenes de acuerdo al criterio antes indicado. Entonces, la suma de la depreciación del edificio más la maquinaria me da 1.300 para la OT1 y para la OT2 de esta suma me da 1.081. Entonces, observen, ya de esto he podido distribuir, esta parte ya es costos, justamente es prorratear, distribuir de acuerdo a los criterios y a las políticas aplicadas por la empresa. Y en el caso de servicios básicos, después de haber sacado el crédito fiscal, lógicamente me da que la mitad va a administración y la otra mitad va a producción. Y producción, a su vez, lo distribuye entre los kilovatios consumidos, como habíamos visto antes. Siempre siguiendo en el análisis, esto es costo del periodo. Esto va a aparecer como gasto de depreciación y esto va a aparecer como gasto de servicios básicos, va al estado de resultados. A lo que esto va a aparecer como el elemento de la carga fabril, depreciación para la orden 1 y para la orden 2, y esto va a aparecer como el elemento de la carga fabril, servicios básicos para la orden 1 y para la orden 2. Entonces, ahora sí, ya tenemos los datos. Ahí está. Observen ustedes, en la parte de depreciación, 1.320 para la una y 1.081. Vamos a ver, 1.320 para la 1 y 1.081. ¿De dónde? Ya hemos visto cómo se ha calculado. Y veamos en el caso del servicio básico, para la orden 1 es 6.900 y para la otra 11.300. 6.900 y 11.300. ¿Y de dónde ha salido? Ya está el cuadro, está el cálculo y todo lo demás. Habiendo ya distribuido nuestros productos en proceso, recién aparecen nuestras OTs. Y recuerden, esto es activo, 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 activo corrector, activo corrector. Esto es costo. Esto es costo.
el costo de producción de la orden 1, el costo de producción de la orden 2, por el elemento carga fabril. Esto es depreciación, esto es servicio básico. Esto es depreciación, esto es servicio básico. Recuerden que ya hemos trabajado con las OTs en los ejercicios anteriores cuando hemos trabajado con el elemento material y mano de obra. O sea que vayan dándose cuenta cómo este elemento del costo de producción va creciendo. Tengo para la orden 1 materiales, tengo para la orden 1 mano de obra y ahora tengo para la orden 1 carga fabril. Y hemos visto elemento producción, elemento servicios básicos, lo mismo que para la 2. Y aquí en el otro elemento, ya los costos del periodo, vemos que en el mantenimiento de valor, por las actualizaciones pasadas nos ha quedado un saldo en el haber de 63,000, eso entonces al estar en el haber es considerado un ingreso, la depreciación es gasto y el servicio básico es gasto. Estos son costos del periodo que nada tienen que ver con la producción y esto para que tenga ahí una idea de cómo va acumulándose. El ingreso, mantenimiento de valor, el gasto del periodo, la depreciación y el servicio básico. Eso va al estado de resultados. Y a nuestro producto en proceso, porque no está completo, estamos en el proceso, eso sería presentado dentro del balance general como producción en proceso de la orden 1, 8,200 hasta este momento y 12,300, que es lo que vemos nosotros acá. 8,200, lo que se ha acumulado, y 12,300, y ya hemos visto de dónde viene absolutamente todo eso. Entonces, jóvenes, bueno, con esto concluimos. Hemos terminado el tercer elemento del costo de producción. Vemos cómo se van acumulando, cómo diferenciamos entre costo del periodo y costo inventariable, cómo se presentaría en el estado de resultado el costo del periodo y en el balance el costo inventariable. Ahora, con esto concluimos. Voy a mandarles práctica para que trabajen sobre esto y posteriormente ya vamos a consolidar los tres elementos del costo: material y su distribución, mano de obra, su distribución, carga fabril, su distribución, y vamos a poder calcular costos totales, unitarios, directos, indirectos, fijos, variables, para los elementos diferentes que vayamos a producir dentro de una organización. Bueno, ha sido como siempre un gusto saludarlos, estar con ustedes, y ahora pues a la brevedad voy a subir este video a la plataforma y posteriormente les voy a mandar prácticos para que trabajen respecto al mismo. Un cordial saludo, jóvenes, me despido y que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, jóvenes. Hasta luego.